Lo decíamos en titulares, durante esta jornada en Buenos Aires, la capital argentina, se encuentran cientos de policías desplegados, vallas que impiden el tránsito de las calles aledañas al Congreso argentino y avisos en el transporte público con la advertencia de que la policía va a reprimir todo atentado contra la República. Estamos revisando justamente imágenes en vivo de lo que está sucediendo en este nuevo miércoles de protestas al otro lado de la cordillera. El mega operativo se da en medio de las protestas de los jubilados que este miércoles volvió a tener el respaldo de los sindicatos y movimientos sociales en Buenos Aires. Protesta no es violencia, la policía va a reprimir todo atentado contra la República. Es el mensaje completo y acompañado con un símbolo de peligro que se reproduce en pantallas y altavoces de las estaciones de trenes que conectan la capital con el área metropolitana de Buenos Aires. De esto y de cómo afecta al gobierno de Javier Milei hablamos con Nicolás Fiorentino, periodista de Canal 9 y Radio Con Voz. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Sí, bueno, estamos revisando justamente las imágenes en vivo de lo que está haciendo la manifestación en estos instantes. ¿Cómo la has podido ver tú desde allá? ¿La ves con más gente quizás que las veces anteriores o mucha menos multitud? Mira, lo que podemos saber hasta ahora es que en términos de cantidad de gente es la más masiva de las que se vienen dando los días miércoles con los jubilados. Recordemos que hasta el miércoles pasado las movilizaciones de los jubilados, que vienen haciéndola todos los miércoles desde principio de año, eran movilizaciones muy chiquitas. A veces había 50, a veces había 80, a veces había 100 jubilados y jubiladas que ya sufrían estos grupos, por minúsculos que sean, algún tipo de represión por parte de las fuerzas de seguridad, lo que llevó a que empiecen a sumarse y acompañar otras organizaciones. Hoy fue la más masiva, sobre todo después de lo que fue la de la semana pasada, que imagino que habrán visto que se registraron imágenes muy violentas. Hoy, sí, hasta ahora no ha habido más que algunos escarceos pequeños. El operativo de seguridad arrancó muy temprano, a las 9 de la mañana ya estaba vallada toda la zona del Congreso. Esa es una novedad. Me parece que el operativo de seguridad, previendo que esta movilización iba a ser más grande, hizo un corralito gigante alrededor del Congreso al que no se puede llegar. Y también es cierto que la gente estaba convocada entre las 4 y las 5 de la tarde. Recién ahora están empezando a llegar las principales columnas. Y en cuanto a capacidad, por ejemplo, de cantidad de policías o de las vallas, ¿se puede ver que hay mayor seguridad en comparación con las protestas anteriores? Te pregunto más que nada porque fue muy criticado la gestión, sobre todo de Patricia Bullrich, ¿cierto?, la ministra de Seguridad argentina, de cómo ella manejó esto. Entonces quería saber si es que esta vez mantuvo su estrategia, la aumentó, la disminuyó. No solo aumentó en términos de cantidad y, bueno, después una cuestión que me parece que tiene más que ver con una cuestión de esta batalla cultural que intenta dar el gobierno, esto que mostrabas recién, Paloma, respecto a los mensajes en las estaciones de trenes, que no solo fueron carteles, sino también fueron por altavoces, pero sí me parece que la gran novedad es ese vallado que justamente ahora podemos ver en pantalla. Ese vallado la semana pasada no estaba, es decir, el contacto entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes era mucho más directo y esa es la novedad. Me parece que ahora la expectativa será que no crezca la tensión sobre el mismo vallado. En general es algo que no suele pasar. Ahora, lo que sí estábamos viendo justo cuando conectaron la imagen conmigo, se podía ver como un grupo de manifestantes estaba echando a una persona. Eso sí está empezando a pasar bastante seguido, la detección de personajes infiltrados que van a generar algún tipo de provocación. Y algo que sí hizo mucho ruido hoy en Buenos Aires es que se supo que en el día de ayer la ministra de Seguridad mantuvo una reunión en Casa Rosada con algunos ministros y los jefes de la CIDE. La CIDE es la Secretaría de Inteligencia de la Argentina, que es una curiosidad porque por ley tiene prohibida la CIDE, los servicios de inteligencia argentinos, participar en cualquier cuestión que tenga que ver con seguridad interior, por lo cual fue una reunión que evidentemente fue para recabar algún tipo de información y prepararse para este operativo, pero podemos decir border en términos de su legalidad.
Bueno, te quiero invitar, Nicolás, a revisar más imágenes de las manifestaciones que se están presentando en este minuto. Se ve que hay harta gente y harto contingente policial también, pero quería aprovechar de consultarte cómo se está tratando este tema allá en los medios argentinos, porque, bueno, es una situación sin precedentes, ¿cierto? Si es que cambiamos, si es que lo comparamos con los gobiernos anteriores, ¿cierto? El manejo de las protestas. ¿Qué es lo que dice la gente también? Porque el argumento del gobierno es que muchas de estas personas son pagadas. ¿Hay algo que compruebe esa teoría? Es muy difícil, a ver, la Argentina, como muchos otros países, tiene a su sociedad dividida en muchas organizaciones sociales, organizaciones sindicales, organizaciones políticas, y esas organizaciones efectivamente convocan y hasta en muchos casos aportan logística para que las personas puedan llegar y participar de una manifestación. Termina siendo, me parece, Paloma, una discusión de carácter estrictamente político, esta idea de que hay un aparato que no es genuino el apoyo, sino que es un aparato organizado para movilizar gente y generar una masividad que en realidad no tiene. Bueno, en definitiva son organizaciones sociales, sindicales, de trabajadores, políticas que están sumándose a una demanda que es muy difícil de cuestionar en términos de su justicia, que es la demanda de los jubilados en Argentina, que cobran salarios de miseria, pero de absoluta miseria. Sí, me quería quedar con eso. Me gustaría saber más cuál es la situación de los jubilados allá. Me hablas de miseria, pero si lo llevamos, por ejemplo, a dólares, o si lo llevamos, por ejemplo, a la canasta básica, a los medicamentos, ¿cómo es la vida de un jubilado allá en Argentina? Mira, la vida de un jubilado hoy tiene un salario que entre el básico más un bono especial que cobran está cerca de 350.000 pesos, que podemos medir muy rápidamente en algo así como 340 dólares, pero eso en relación al costo de vida en la Argentina también termina siendo insignificante. La Argentina tiene una medición específica que se llama que le decimos la canasta de los jubilados, que es decir, no solo mide la canasta básica de las cosas que consumimos todos nosotros, sino más enfocada en los consumos específicos de los jubilados, sobre todo donde tiene una ponderación más importante los medicamentos, por ejemplo. Bueno, esa canasta para jubilados está por encima del 1.000.000 de pesos en la Argentina. Significa que hoy un jubilado que cobra la jubilación mínima, y que en la Argentina es más o menos 7 cada 10 jubilados aproximadamente cobran la jubilación mínima, están cobrando cerca de 1/3 de lo que necesita para vivir. Hoy es muy difícil que las personas que llegan a su momento de jubilación y tienen que cobrar una jubilación mínima no demanden de o seguir empleados de alguna manera, seguir cumpliendo algún tipo de rol en el mercado laboral o con colaboración de su familia. Esto es real y no solo se reproduce, sino que año a año se agrava cada vez más. ¿Son ellos los más afectados con los recortes gubernamentales? ¿Hay otro sector de la sociedad que esté más o menos en esta misma situación? Mira, ahí se está dando una particularidad en la crisis económica que está atravesando la Argentina hoy, y es que los sectores más vulnerables terminan siendo hoy, naturalmente, los que peor la pasan porque justamente son los más pobres, pero en términos de impacto de las políticas, por ahora no son los donde más se está impactando, porque la Argentina tiene todo un tejido, un sistema de servicios sociales que efectivamente se fueron actualizando y fueron acompañando, y los sectores más poderosos o más ricos de la Argentina también están recibiendo muchos beneficios a partir de quitas de impuestos. Naturalmente el tipo de cambio en la Argentina con un dólar barato o un peso atrasado, se lo puede decir de cualquiera de las dos maneras, beneficia a esos sectores, pero donde está impactando más duramente es básicamente en los sectores medios y en los sectores asalariados. Tenés sueldos muy atrasados respecto a inflación, la devaluación que hizo el gobierno todavía no terminó de recuperarse en términos de salarios, la suba de los servicios, la luz, el gas, tiene aumentos muy por encima de la inflación, otros tipos de servicios
que consume la clase media, por ejemplo, la salud privada, es algo que también sube absolutamente todos los meses, las telecomunicaciones, es decir, todo lo que es lo que podríamos identificar como una canasta más de la clase media es donde más se está impactando. Por eso la movilización que vemos, vamos a ver que no vienen organizaciones de las barriadas más populares del conurbano bonaerense, sino que son sectores, en este caso jubilados, acompañados básicamente por organismos y organizaciones, pero también por muchas personas que se acercan en forma espontánea, y esas personas que vas a ver, Paloma, vas a ver que son personas de clase media, muy claramente identificadas como de clase media. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la economía en general en el país? Porque sabemos que está el tema de la motosierra, ¿cierto? Esta caricatura de recortar todos los gastos del Estado o gran parte de ellos es la que ha motivado estas protestas, pero supuestamente tienen un fin mayor, que es mejorar la economía argentina. ¿Eso es tangible hoy en día? ¿Ya se ve una mejora efectiva? La Argentina sufre un flagelo desde hace décadas, que es la inflación. Claro. La inflación efectivamente en la Argentina está cayendo en forma muy significativa, y eso para las personas que vivimos de nuestro trabajo tiene un impacto razonable y lógico. Lo que está en cuestionamiento en la Argentina hoy es cuán sostenible es esa baja de la inflación, o mejor dicho, ¿qué herramientas se están usando para bajar la inflación? Se está usando para bajar la inflación el ancla del dólar en un precio muy barato, que hace que las reservas del Banco Central vuelen. Por eso el gobierno ahora está urgido de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque sostener la baja de la inflación, que es lo que el gobierno tiene como obsesión, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un año electoral, el presidente Javier Milei va a enfrentar sus primeras elecciones como presidente este año, en el mes de octubre. Sostener la baja de la inflación es la obsesión del gobierno, Por eso hoy lo que se trató a la mañana en el Congreso, incluso antes de que empiecen a llegar las primeras columnas, es que hoy, hace instantes, el Congreso de la Nación aprobó un decreto que firmó el presidente Javier Milei, que lo autoriza a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el número 24 en la historia de la Argentina, y estoy calculando, pero el tercero en los últimos 6 años. Y como avala el Parlamento, según lo que leí. Sí, el gobierno ha conseguido el aval con un mecanismo, no le quiero llamar ilegal, pero al menos reñido con la legislación vigente, porque lo que indicaba la ley es que el gobierno tenía que mandar una ley tiene otro sistema de discusión, tiene que ser aprobado por las 2 cámaras del Congreso. El gobierno eludió esa ley, mandó un decreto. El decreto en la Argentina, con que lo avale una sola de las 2 cámaras, ya tiene fuerza de ley, y la particularidad que se da también es que hoy el Congreso argentino le ha firmado básicamente un cheque en blanco al gobierno, porque no solo no se conoce ningún detalle del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, no sabemos ni cuánta plata va a mandar, ni cuándo la va a mandar, ni con qué condiciones la va a mandar, ni qué características de tipo de cambio, qué características de, bueno, todas las cosas que sabemos que históricamente demanda el Fondo Monetario. En este caso, el Congreso, autorizó al gobierno a firmar un nuevo acuerdo sin conocer absolutamente nada del acuerdo, por lo cual es básicamente un cheque en blanco. Por otra parte, decías tú que estas son las manifestaciones más masivas hasta ahora de los miércoles, ¿cierto? Además, fue muy criticada la gestión de Patricia Bullrich. También Javier Milei ha enfrentado varias polémicas últimamente, derivadas también del tema de la criptomoneda, ¿cierto? Libra. Por lo tanto, quería preguntarte si es que estas manifestaciones podrían afectar al gobierno o ya lo han afectado, porque según lo que nosotros hemos seguido, ¿cierto?, las manifestaciones que se han dado desde que él asumió, la verdad es que no se vio muy afectado, o al menos él no tomó muchas políticas post-protestas. En este caso, ¿crees tú que estas manifestaciones están golpeando más al gobierno de Milei? Para el gobierno, las personas que se manifiestan son personas que ni hoy, ni mañana, ni nunca los van a votar. Como la lectura que tienen de esa movilización es esta, no consideran que esto los afecte de alguna manera. Ahora sí, lo que se viene en la Argentina, con mucha concentración en Buenos Aires naturalmente, son varias jornadas de movilización. El día lunes
Sabemos que en la Argentina en los 24 de marzo se movilizan un montón de personas. Los 24 de marzo se conmemora en la Argentina el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, porque recordemos que el 24 de marzo de 1976 se dio el último golpe de Estado en la Argentina. Se inició la última dictadura cívico-militar en la Argentina, lo cual es una jornada pero muy importante para la Argentina, los 24 de marzo. No suelen ser, hay que decirlo, no suelen ser movilizaciones en las que haya mucha presencia policial. Veremos qué hace el gobierno este año, el 24 de marzo, pero se vienen una escalada de movilizaciones porque también está previsto un paro general convocado por la CGT, por la Confederación General del Trabajo, la principal central obrera que tiene la Argentina, que mañana se va a reunir para ponerle fecha, pero es muy probable que sea entre el 8 y el 10 de abril. Ahí va a haber un paro general, un nuevo paro general contra el gobierno, así que se vienen días de agitación en la calle. Veremos cómo surfea el gobierno este momento, que tiene movilizado en la calle a los sectores opositores por un lado y por otro lado mucha presión en la economía, sobre todo en los mercados, a la expectativa de qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Y cómo lees tú el funcionamiento del sistema antipiquetes que le ha llamado el gobierno, ¿cierto? Tolerancia cero. ¿Será que ha habido menos personas participando de las manifestaciones a modo global, ¿cierto? No me refiero precisamente ahora por ese sistema, porque ha tenido un buen funcionamiento, es porque no hay tanto descontento quizás con el gobierno de Milei y hay más apoyo? Para el gobierno, naturalmente, el protocolo antipiquetes es un éxito, lo miden de esa manera. Hoy igual, Paloma, hace una particularidad, y es que el protocolo antipiquetes tiene como objetivo central evitar que las movilizaciones corten la circulación, corten el tránsito. Hoy la particularidad es que quien cortó el tránsito fue el propio operativo de seguridad. Por lo cual, en búsqueda de un objetivo, terminaron generando lo que originalmente se intentaba evitar. Ahora, si vos hablás con fuentes del gobierno, naturalmente celebran el protocolo, creen que es un cambio de paradigma en la Argentina, y hay que decirlo, que en Buenos Aires hay sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que es los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires son los que terminan siempre más enojados o más molestos por las movilizaciones, si bien no solo se manifiestan personas en Buenos Aires, en el resto de las provincias también lo hacen, dependiendo la agenda, que en Buenos Aires ha cambiado y mucho, ha bajado considerablemente la cantidad de movilizaciones y la cantidad de piquetes a partir de este protocolo. Lo que no podemos saber, que es muy difícil de saber, Paloma, es si eso ha bajado porque hay una instancia de repliegue de las organizaciones sociales y políticas, porque estamos recién iniciando el segundo año de gestión de este gobierno, o si efectivamente es el resultado del protocolo antipiquetes. Pero en lo concreto sí se han registrado menos piquetes. Eso es muy evidente y es muy difícil de negar. Perfecto, Nicolás Fiorentino, periodista de Canal 9 y de Radio Con Voz. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día explicándonos el panorama allá al otro lado de la cordillera. Que te vaya bien, nos vemos. Un abrazo muy grande para todos y todas ahí. Chao, chao.